Dicen que su nombre era suficiente para helar la sangre en las venas de cualquier soldado romano. Atila, el azote de Dios. Un hombre cuya sombra se extendía más allá de los campos de batalla, convirtiéndose en una pesadilla colectiva que aún resuena, siglos después, en la memoria de la humanidad. Pero como un líder de pueblos nómadas, considerados bárbaros y salvajes por los romanos, llegó a convertirse en el hombre que hizo tambalear a uno de los imperios más poderosos de la historia? La respuesta no es simple, y lo que estás a punto de escuchar cambiará por completo la imagen que creías tener de Atila. En los anales de la historia, pocos nombres han generado tanto temor y fascinación como el suyo. Era temido como un demonio por sus enemigos, pero venerado como un padre por su pueblo. Para los romanos, Atila no era simplemente un enemigo, era la encarnación del castigo divino, una fuerza imparable que desafiaba toda lógica. Por eso lo llamaron el azote de Dios. Imagina el escenario. El Imperio Romano de Occidente se encontraba en declive. Sus ejércitos ya no eran invencibles, sus fronteras eran asediadas constantemente y la corrupción corroía los cimientos de su gloria. En medio de esa fragilidad apareció un hombre capaz de unir a los hunos, esas tribus nómadas de las estepas euroasiáticas, transformándolos en una máquina de guerra que barría todo a su paso. Y al frente de esa tormenta cabalgaba Atila. Su leyenda comenzó a forjarse no en los palacios de mármol, ni en las bibliotecas de sabiduría, sino en las vastas llanuras cubiertas de hierba, donde los caballos eran más valiosos que el oro y la supervivencia se escribía con la espada. Los hunos eran maestros de la equitación y el arco compuesto, capaces de lanzar lluvias de flechas mientras galopaban a toda velocidad. Nadie en Europa había visto algo igual. Y bajo el mando de Atila, esas habilidades adquirieron un propósito devastador. Las crónicas cuentan que Atila no necesitaba levantar un ejército inmenso para infundir terror. Su estrategia era simple pero letal: atacar con rapidez, arrasar con todo y desaparecer antes de que el enemigo pudiera organizarse. Los pueblos que se enfrentaban a él eran destruidos hasta los cimientos, y los supervivientes corrían a Roma con relatos de horror que parecían sacados de una pesadilla. Así nació la imagen de un monstruo imparable, cuando en realidad era un hombre que había entendido, mejor que nadie, cómo usar el miedo como arma. Pero detrás de esa máscara de brutalidad existía también un líder astuto, un político sagaz y un estratega que sabía cuándo atacar y cuándo negociar. No siempre derramaba sangre, a veces prefería que sus enemigos le entregaran tributos y riquezas para evitar la destrucción. De esa forma, el Imperio bizantino, e incluso Roma, pagaron sumas enormes de oro solo para mantenerlo alejado de sus murallas. Y cada pago no hacía más que reforzar su poder, multiplicar sus caballos y alimentar la leyenda de su invencibilidad. Lo llamaron bárbaro, pero los embajadores que se atrevieron a visitar su corte quedaron asombrados. No encontraron allí un simple guerrero sediento de sangre, sino a un hombre disciplinado, que comía en platos de madera mientras sus generales usaban vajillas de oro. Un jefe que imponía respeto con la mirada y que castigaba la deslealtad sin titubear. El contraste entre su modestia personal y su poder absoluto lo hacía aún más enigmático. Cuenta la tradición que Atila poseía una espada caída del cielo, un arma divina que, según su pueblo, lo había marcado como elegido de los dioses para gobernar el mundo. Aunque muchos lo consideran un mito, lo cierto es que esa creencia alimentó la idea de que su destino estaba ligado a algo más grande que él mismo. Para los romanos, esa espada era una señal inequívoca de que el propio cielo estaba en su contra. Ahora, pregúntate, ¿era Atila realmente el demonio que describen las crónicas romanas? ¿O fue, más bien, el reflejo del miedo de un imperio que ya se derrumbaba desde dentro? La historia que vamos a desentrañar en este viaje no es solo la del conquistador, sino la del hombre que supo ver en la debilidad de Roma la oportunidad para escribir su nombre con sangre y fuego en la eternidad. Y aquí, querido oyente, es donde quiero detenerme unos segundos. Si esta historia ya te atrapó en los primeros minutos, imagina lo que viene después: traiciones familiares, batallas épicas, misterios ocultos y un final tan inesperado que aún hoy se discute entre historiadores. Por eso te invito ahora mismo a suscribirte al canal y activar la campanita. Porque lo que vamos a contar sobre Atila y su reinado no lo encontrarás en los libros de historia tradicionales. Y créeme, no querrás perderte lo que viene. Volvamos al mito. Dicen que cuando Atila cabalgaba, la tierra temblaba. Que donde sus caballos bebían agua, el pasto no volvía a crecer.
que sus ojos ardían como brasas, capaces de intimidar a todo un ejército. Aunque muchos de esos relatos sean exageraciones, sirven para entender el impacto psicológico que tuvo en sus enemigos. Roma no solo luchaba contra un ejército, luchaba contra una idea, la idea de que los dioses mismos habían enviado un castigo sobre ellos. Los emperadores romanos intentaron sobornarlo, enviar embajadores, ofrecer alianzas, pero cada gesto de sumisión no hacía más que alimentar su fama. Atila se convirtió en un espejo en el que Roma veía reflejada su propia decadencia. Cada tributo pagado era una confesión de debilidad, y cada victoria de los hunos era un recordatorio de que la gloria eterna del imperio ya no era tan eterna. Este es el inicio de la leyenda. El comienzo de un relato que mezcla historia y mito, sangre y oro, miedo y respeto. El relato de un hombre que nunca fue coronado emperador, pero que logró que lo llamaran con un título aún más poderoso, el azote de Dios. Y apenas estamos empezando. Para comprender la magnitud del fenómeno que representó Atila, hay que retroceder a sus raíces. No se puede entender al azote de Dios sin entender primero al pueblo huno, una comunidad nómada que nació y se forjó en la inmensidad de las estepas euroasiáticas. Eran territorios donde el viento soplaba sin cesar, donde el horizonte parecía infinito y donde la vida era un combate diario contra la naturaleza. En esas llanuras áridas, frías en invierno y abrasadoras en verano, se criaban los hombres y mujeres que más tarde aterrorizarían a Europa. Los hunos no eran un pueblo que construyera ciudades ni levantara templos. No dejaron palacios de mármol ni bibliotecas de pergaminos. Su herencia estaba en sus caballos, en su destreza con el arco y en la capacidad de sobrevivir en condiciones extremas. Para ellos, cada día era una batalla contra el hambre, las tormentas y los enemigos que podían aparecer de cualquier rincón. Esa dureza moldeó generaciones enteras de guerreros capaces de soportar el dolor, el frío y el hambre como si fueran parte de la vida misma. Atila nació en ese mundo implacable. Hijo de una familia noble dentro de los hunos, desde pequeño fue educado en las artes que definían a su pueblo: montar a caballo casi antes de aprender a caminar, disparar flechas a la velocidad del galope, cazar para sobrevivir y aprender a desconfiar de todos. La infancia de Atila no fue la de un príncipe en un palacio, sino la de un niño que debía demostrar su valía cada día, porque entre los hunos no había espacio para la debilidad. Se dice que los niños hunos, para fortalecer su carácter, eran marcados con cicatrices en el rostro desde temprana edad. No era un castigo, sino un símbolo de pertenencia, una forma de endurecerlos física y mentalmente. Así, cuando crecían, esas cicatrices se convertían en medallas visibles que recordaban a todos que habían sobrevivido a la infancia en un mundo que no perdonaba. La imagen de Atila, con su rostro duro y su mirada penetrante, seguramente llevaba consigo esas marcas, que más tarde inspirarían temor en todo aquel que se cruzara con él. Los hunos vivían de la guerra, del saqueo y del tributo. No eran agricultores ni comerciantes sedentarios. Su economía se basaba en lo que podían arrebatar a otros pueblos, y esa necesidad constante de recursos los empujaba a invadir y conquistar. Pero esa no era solo una cuestión de supervivencia, también era una filosofía de vida. Para los hunos, la gloria de un hombre se medía en la cantidad de enemigos que derrotaba, en los caballos que poseía y en la riqueza que acumulaba mediante la fuerza. Atila creció viendo a su pueblo enfrentarse con ferocidad a sus vecinos, godos, alanos, francos y, más tarde, romanos. Desde niño comprendió que el respeto se ganaba con el filo de la espada y que la palabra de un jefe valía solo si era respaldada por victorias. Esa mentalidad lo convirtió en alguien que nunca confió en tratados ni en promesas escritas, porque sabía que la lealtad era tan frágil como el viento que barría las estepas. Pero hay algo que diferencia a Atila de otros caudillos hunos que lo precedieron: su inteligencia. No era solo un guerrero brutal, sino un observador astuto. Aprendió pronto que el miedo podía ser más poderoso que las armas. Que si lograba que sus enemigos creyeran que él era invencible, muchas veces se rendirían antes incluso de luchar. Ese entendimiento, que parecía simple, fue su gran arma secreta. El joven Atila también fue testigo de las tensiones internas de su pueblo. Los hunos eran fieros, pero también orgullosos, y no siempre seguían a un solo líder. La fragmentación entre clanes era común, y las rivalidades podían desatar guerras fratricidas. Comprender y dominar esas divisiones sería una de las tareas más difíciles de su vida adulta, pero también una de las claves de su éxito posterior. Las fuentes romanas,
que odiaban y temían a los hunos, lo describieron como un hombre de baja estatura, de torso ancho y con ojos pequeños y brillantes. Según decían, su mirada podía atravesar a cualquiera. No era un guerrero gigantesco ni un coloso imponente, pero emanaba una presencia que bastaba para imponerse. Algunos cronistas incluso afirmaron que tenía una voz grave y dominante, capaz de silenciar a un campamento entero con una sola orden. La religión de los hunos estaba marcada por la conexión con la naturaleza y por el culto a las fuerzas invisibles que regían el mundo. El cielo, el trueno y la tierra eran considerados sagrados, y cada batalla era también una ofrenda a esos poderes. Atila creció con la idea de que los dioses elegían a sus favoritos en el campo de batalla, y que la muerte honorable era el mayor destino de un guerrero. Esta espiritualidad, unida a la leyenda de su espada divina, más tarde reforzaría la idea de que él no era un simple hombre, sino un elegido. En ese entorno, la infancia de Atila fue un entrenamiento constante para la guerra. Aprendió a leer el terreno, a usar el clima a su favor, a sobrevivir con lo mínimo y a entender que la vida de un enemigo no valía nada. Cada flecha disparada, cada caballo domado y cada herida recibida lo preparaban para el destino que le esperaba. Mientras Roma se enorgullecía de sus edificios, sus leyes y su cultura, en las estepas se forjaba, sin que nadie lo supiera, el enemigo que pondría en jaque a todo su sistema. Y quizá ahí radica la gran ironía de la historia. El hombre que haría temblar a un imperio que llevaba siglos dominando el mundo no nació entre columnas de mármol, sino en una tienda de pieles, rodeado de caballos y bajo el cielo abierto de las estepas. La fuerza de Atila no surgió de la riqueza heredada ni del linaje de emperadores, sino del dolor, de la dureza y de la crudeza de un entorno que no permitía otra opción más que ser fuerte o morir. Y esa fortaleza sería, años más tarde, la semilla de una tormenta que cambiaría Europa para siempre. Así comenzó la vida de aquel niño que pronto dejaría de ser solo un guerrero de las estepas para transformarse en la pesadilla de Roma. Lo que en ese entonces parecía imposible, pronto se convertiría en realidad. Un nómada desafiaría a la ciudad eterna. La infancia y juventud de Atila lo habían preparado para un destino marcado por la guerra y la dureza. Sin embargo, aún faltaba el momento decisivo que lo transformaría de un simple jefe tribal en el líder absoluto de los hunos. El camino hacia ese poder no estuvo exento de conflictos internos, traiciones y pruebas de fuego. Fue precisamente en esos años de transición donde Atila mostró que no solo era un guerrero formidable, sino también un estratega político capaz de manipular alianzas y eliminar rivales hasta convertirse en el único dueño del destino de su pueblo. Los hunos, como muchos pueblos nómadas, no se regían por una monarquía hereditaria sólida como los romanos o los persas. El liderazgo se disputaba constantemente entre clanes, y la fuerza de un caudillo dependía tanto de su carisma como de su capacidad para conquistar y repartir botines. En ese escenario, Atila comenzó a destacar al lado de su hermano mayor, Bleda. Ambos compartieron el poder tras la muerte de su tío Rugila, que había sido jefe de los hunos durante años y quien ya había impuesto tributos a los emperadores de Oriente. Al principio, el liderazgo conjunto parecía funcionar. Bleda y Atila mantuvieron las conquistas heredadas, negociaron con Bizancio y ampliaron la influencia de los hunos sobre vastos territorios. Sin embargo, la ambición no tardó en hacer imposible la convivencia. Entre los dos hermanos existían diferencias de carácter. Bleda era más impulsivo y confiaba demasiado en la fuerza bruta, mientras que Atila observaba, calculaba y buscaba siempre el momento exacto para actuar. Pronto quedó claro que no había lugar para dos líderes en un pueblo que solo obedecía a quien mostrara verdadera supremacía. Las fuentes romanas son parcas al describir cómo terminó la alianza entre ambos, pero coinciden en un hecho. Bleda murió en circunstancias misteriosas, y Atila emergió como único gobernante de los hunos. Algunos cronistas sugieren que fue asesinado por orden de su hermano, otros afirman que cayó en una cacería accidental. Sea como fuere, lo cierto es que con la desaparición de Bleda, Atila consolidó su poder absoluto. Y a partir de ese momento, su nombre comenzó a adquirir el peso de una tormenta que se avecinaba sobre Europa. Convertirse en líder único no era suficiente. Los clanes hunos, orgullosos y acostumbrados a rivalizar entre sí, debían ser unificados bajo una sola bandera. Y Atila lo consiguió gracias a una mezcla de diplomacia feroz y castigos ejemplares. A quienes se oponían, los aplastaba con rapidez, arrasando aldeas enteras para que quedara claro que la disidencia se pagaba con sangre. A quienes le eran leales,
los recompensaba con caballos, botines y un lugar privilegiado en su consejo. Poco a poco, el miedo y la admiración se combinaron hasta hacer de Atila un caudillo incuestionable. Lo más sorprendente de su estrategia fue su habilidad para negociar con Roma y Bizancio. Comprendió que la guerra constante agotaba a su pueblo, por lo que alternaba campañas de saqueo con periodos de diplomacia calculada. A veces firmaba tratados que le garantizaban tributos en oro, y otras veces los rompía sin remordimiento para lanzar nuevas ofensivas. Roma nunca sabía qué esperar de él, un aliado incómodo o un enemigo implacable. Esa ambigüedad era parte de su poder. En uno de esos acuerdos, los romanos de Oriente aceptaron pagarle sumas colosales de oro a cambio de paz. Ese tributo no solo enriqueció a los hunos, sino que permitió a Atila reforzar su ejército, comprar más caballos y asegurar la lealtad de sus clanes. En cierto modo, fue Roma quien financió el crecimiento del monstruo que luego la acosaría. Cada moneda entregada era una victoria psicológica para los hunos y una humillación para los emperadores romanos. Los embajadores romanos que visitaron la corte de Atila dejaron testimonios sorprendentes. Esperaban encontrar un lujo ostentoso, pero lo que vieron fue un líder austero que comía en platos de madera y vestía con sencillez, mientras sus generales lucían ropajes lujosos. Esa modestia, lejos de restarle autoridad, lo engrandecía. Era un mensaje silencioso pero poderoso. Él no necesitaba oro ni adornos para imponerse. Su fuerza residía en sí mismo, y todos lo sabían. Atila también supo rodearse de consejeros y comandantes capaces. Aunque era el líder indiscutible, entendía que la disciplina y la coordinación eran esenciales para mantener unido a un pueblo tan disperso y belicoso. Su consejo de guerra estaba formado por los jefes de los clanes más poderosos, quienes se beneficiaban directamente de las conquistas. Así, creó un equilibrio donde su autoridad era absoluta, pero al mismo tiempo todos tenían algo que ganar permaneciendo a su lado. La fama de Atila comenzó a extenderse como pólvora. Ya no era solo un jefe tribal, sino una figura temida y respetada desde las estepas hasta las murallas de Roma. El eco de su nombre cruzaba ríos y montañas, acompañado de relatos que lo pintaban como un ser invencible, casi sobrenatural. Se decía que donde pasaba su ejército, la hierba no volvía a crecer, que sus caballos podían recorrer distancias imposibles y que sus guerreros eran capaces de resistir el hambre y el frío más que cualquier soldado romano. Aunque muchas de esas historias eran exageraciones, servían perfectamente a su estrategia de infundir terror antes incluso de que comenzara la batalla. Sin embargo, el verdadero poder de Atila no se encontraba solo en el campo de batalla. Lo que lo distinguió de otros caudillos fue su capacidad para comprender la política de sus enemigos y explotarla a su favor. Roma estaba dividida entre Oriente y Occidente, y las intrigas internas corroían sus cimientos. Atila supo jugar con esas fracturas, aliándose con uno u otro bando según le convenía. En ocasiones, llegó incluso a presentarse como defensor de ciertos intereses romanos, solo para traicionarlos después cuando el botín era más jugoso. La combinación de fuerza brutal, disciplina interna y astucia política convirtió a Atila en algo mucho más temible que un simple invasor. Se transformó en un factor de desequilibrio para toda Europa. Cada reino, cada ciudad, cada emperador debía preguntarse no solo si podía enfrentarlo, sino también si podía sobrevivir a la noticia de que Atila había puesto los ojos en ellos. De este modo, el joven de las estepas se convirtió en el dueño de un imperio nómada que no conocía fronteras. Sus hombres lo seguían sin cuestionar, sus enemigos lo temían antes de verlo, y los cronistas empezaban a llamarlo con un título que marcaría para siempre su legado: el azote de Dios. Lo que vendría después sería aún más devastador: incursiones sangrientas en los Balcanes, la amenaza constante sobre Constantinopla y el avance imparable hacia Occidente. Roma, la ciudad eterna, estaba a punto de descubrir que el hombre que había unificado a los hunos no se detendría ante nada ni nadie. Cuando Atila se convirtió en el único señor de los hunos, Europa entera comenzó a experimentar el verdadero significado del terror. Ya no se trataba de simples incursiones de saqueo, como las que solían protagonizar las tribus nómadas en busca de alimento o botín. Ahora había un plan, una estrategia y, sobre todo, una figura central que daba cohesión a la furia de miles de jinetes: Atila. Su primera gran ambición fue Bizancio, el imperio romano de Oriente, rico y poderoso, pero vulnerable en sus fronteras. Los hunos conocían bien esas tierras.
Habían cabalgado por los Balcanes durante generaciones y sabían que Constantinopla, la joya de Oriente, era difícil de tomar por la fuerza, pero que sus alrededores estaban llenos de ciudades expuestas, aldeas indefensas y rutas comerciales que podían convertirse en fuentes inagotables de oro. Atila diseñó una campaña devastadora. No buscaba tanto conquistar territorio como infundir miedo, obligar a los emperadores a someterse y arrancarles riquezas a cambio de paz. La primera oleada fue brutal. Las crónicas cuentan que las ciudades caían una tras otra, reducidas a cenizas. Los hunos eran maestros de la movilidad. Aparecían sin previo aviso, atacaban con lluvias de flechas, arrasaban todo a su paso y desaparecían antes de que los ejércitos imperiales pudieran organizarse. Su objetivo no era mantener un frente de batalla, sino desgastar, arruinar y sembrar el terror psicológico. En el año 447, Atila lanzó una de sus campañas más feroces. Atravesó el Danubio con decenas de miles de jinetes y arrasó los Balcanes. Ciudades como Naissus, la actual Ni en Serbia, fueron destruidas hasta los cimientos. Los cronistas relatan que los cadáveres cubrían las calles y que las murallas, antaño imponentes, quedaron convertidas en ruinas humeantes. El mensaje era claro: resistir a Atila significaba la aniquilación total. El emperador Teodosio II comprendió rápidamente que luchar contra aquel enemigo era casi imposible. Cada derrota debilitaba la moral de sus tropas y vaciaba las arcas imperiales. Así que optó por la vía más humillante: pagar. Los tratados con Atila se multiplicaron, y con cada uno de ellos Bizancio entregaba miles de libras de oro a los hunos. Era un precio exorbitante, pero a ojos del emperador era preferible a la destrucción de Constantinopla. Lo irónico es que, mientras los romanos pensaban que compraban la paz, en realidad estaban financiando el crecimiento del monstruo que los amenazaba. El oro pagado servía para alimentar a los ejércitos hunos, para asegurar la lealtad de los clanes y para multiplicar la fama de Atila. Los hunos no producían riquezas por sí mismos, pero supieron convertir las debilidades de Roma en su principal fuente de poder. Y Atila, lejos de saciarse, entendió que la estrategia de la presión constante era la más eficaz. Cada vez que necesitaba más recursos, organizaba una nueva campaña de terror, y al poco tiempo, el emperador de turno volvía a enviar embajadores cargados de oro para suplicar tregua. Los pueblos que habitaban las fronteras del imperio también sintieron la furia de Atila. Los godos, que ya habían sido un problema para Roma, fueron atacados y sometidos. Los alanos, los sármatas y otras tribus germánicas tuvieron que inclinarse ante el poder huno o arriesgarse a desaparecer. Muchos eligieron aliarse con él, convirtiéndose en parte de esa tormenta imparable que azotaba Europa. Los relatos de los supervivientes dibujaban escenas apocalípticas: jinetes que parecían surgir de la nada, flechas que oscurecían el cielo, ciudades enteras convertidas en humo en cuestión de horas. Para los campesinos y ciudadanos de las provincias, Atila no era un hombre, era un castigo divino, un presagio del fin del mundo. Y esa reputación se propagaba más rápido que sus ejércitos, debilitando cualquier intento de resistencia antes de que comenzara. Es aquí donde conviene hacer una pausa. Si hasta ahora esta historia te está estremeciendo, si descubres detalles de Atila que jamás habías escuchado y quieres seguir acompañándonos en este recorrido por su vida y sus batallas, este es el momento ideal para que te suscribas al canal. Porque lo que estamos contando no es la versión edulcorada de los libros de texto, sino la crónica real y prohibida de un hombre que cambió la historia para siempre. Y lo que viene a continuación será todavía más impactante. Volvamos al escenario. Mientras Bizancio trataba de ganar tiempo a fuerza de pagos, Roma, en Occidente, observaba con creciente alarma. El imperio occidental estaba ya en una situación crítica, políticamente fragmentado, militarmente débil y económicamente arruinado. Sabían que tarde o temprano Atila dirigiría su mirada hacia ellos. Y cuando lo hiciera, no habría muralla ni ejército capaz de detenerlo. La fama de Atila crecía tanto que incluso dentro del imperio empezaron a surgir conspiraciones. Algunos generales romanos, enfrentados entre sí, no dudaron en enviar mensajes secretos al caudillo huno, ofreciéndole información o incluso alianzas con tal de perjudicar a sus rivales. Roma, que antaño había jugado con la división de los pueblos bárbaros, se encontraba ahora siendo víctima de su propia estrategia. Era ella la que estaba fragmentada y vulnerable. Los embajadores que visitaban el campamento de Atila llevaban consigo testimonios sorprendentes. Esperaban encontrar un bárbaro salvaje,
pero lo que veían era a un líder austero, rodeado de disciplina. No bebía en exceso, no se entregaba al lujo, no se reía a carcajadas como otros reyes de tribus germánicas. Al contrario, era serio, parco en palabras y extremadamente calculador. Esa sobriedad impresionaba incluso más que la riqueza. Daba la sensación de que no era un caudillo común, sino alguien destinado a trascender. Para los romanos, el problema era insoluble. Si le pagaban, humillaban al imperio y fortalecían al enemigo. Si lo enfrentaban, sufrían derrotas devastadoras. Y mientras tanto, cada tribu sometida por los hunos engrosaba las filas de ese ejército que parecía multiplicarse sin fin. En los campos de Europa, las familias se contaban historias en susurros, advirtiendo a los niños que si no se portaban bien, vendría Atila a llevárselos. Esa mezcla de realidad y mito fue, quizás, el arma más poderosa que tuvo el caudillo huno, el terror psicológico. Porque cuando el miedo se instala en el corazón de un pueblo, la guerra ya está perdida antes de empezar. Así, entre campañas de saqueo, tratados rotos y tributos interminables, Atila fue consolidando su posición como la mayor amenaza de su tiempo. Bizancio se doblegaba, las tribus se sometían, y Occidente aguardaba con angustia. Lo que en un principio parecía una pesadilla pasajera se estaba convirtiendo en una nueva realidad. La era del azote de Dios había comenzado. Roma. La ciudad eterna, la que durante siglos había dictado la ley al mundo conocido, observaba ahora con una mezcla de miedo y desesperación como un hombre nacido en las estepas amenazaba con derribar todo lo que quedaba de su gloria. El Imperio Romano de Occidente, en el siglo V, ya no era la máquina de poder que había conquistado Europa, África y parte de Asia. Era apenas una sombra de sí mismo, dividido, empobrecido y corroído por traiciones internas. Y en medio de esa debilidad apareció la figura de Atila, convertido en el espectro que se cernía sobre sus murallas. Los gobernantes romanos sabían que el tiempo jugaba en su contra. Cada campaña de los hunos contra Bizancio era un recordatorio de lo que podría ocurrir si Atila decidía girar sus caballos hacia Italia. La corte imperial, instalada en Rávena, vivía en un estado de permanente tensión. Los informes llegaban de todas partes: aldeas incendiadas, pueblos sometidos, tribus germánicas que se unían al ejército huno. El imperio ya no tenía fuerzas para imponer respeto, y las provincias más alejadas apenas obedecían las órdenes del emperador. La corrupción interna agravaba la situación. Generales enfrentados entre sí, funcionarios que desviaban recursos, gobernadores que preferían pactar con los invasores antes que enviar tropas a luchar. Roma no era ya una unidad, era un conjunto de intereses personales disfrazados de autoridad. Y Atila, astuto como pocos, sabía aprovechar esas fracturas. No necesitaba espiar demasiado. La decadencia del imperio se mostraba sola, evidente ante cualquiera que quisiera verla. El pánico en la población crecía. Los campesinos abandonaban sus tierras para refugiarse en ciudades amuralladas. Las iglesias se llenaban de fieles que rezaban para que Dios los protegiera del azote que, según creían, había sido enviado como castigo por los pecados de Roma. Los rumores circulaban con rapidez. Algunos decían que Atila tenía un pacto con fuerzas sobrenaturales, que su espada era divina, que sus jinetes podían recorrer distancias imposibles sin cansarse. Otros aseguraban que donde cabalgaban sus caballos, la tierra quedaba maldita. Poco importaba si eran exageraciones. Lo cierto es que la fe en la invencibilidad de Roma se desmoronaba. La corte de Rávena, encabezada por el joven emperador Valentiniano III y dominada por su madre, Gala Placidia, intentaba desesperadamente ganar tiempo. El general Flavio Aecio, uno de los pocos hombres con experiencia real en la guerra, comprendía la magnitud del peligro. Había convivido de joven con los hunos como rehén político y conocía sus costumbres, su forma de pensar y su manera de combatir. Sabía que enfrentarse directamente a Atila era casi un suicidio, pero también entendía que no hacerlo significaba la ruina total. Mientras tanto, Atila no se apresuraba. Avanzaba paso a paso, consolidando su poder y sumando aliados. Cada tribu germánica que se unía a él debilitaba aún más a Roma, porque convertía a antiguos enemigos en parte de su ejército. Era como si todo el sistema de defensa romano se estuviera derrumbando por su propio peso, y el caudillo uno solo tenía que empujar en el momento adecuado para provocar el colapso. La tensión alcanzó su punto máximo cuando comenzaron a llegar noticias de que Atila ya no se conformaba con atacar Bizancio.
Sus emisarios exigieron matrimonio con Honoria, la hermana del emperador Valentiniano III. La princesa, desesperada por escapar de un matrimonio político dentro del imperio, había enviado un anillo y una carta a Atila pidiéndole ayuda. El caudillo huno lo interpretó como una propuesta oficial y reclamó su derecho a casarse con ella, junto con la mitad del imperio occidental como dote. El escándalo fue mayúsculo. Roma no podía aceptar semejante petición, pero tampoco podía ignorarla. Para Atila, aquella era la excusa perfecta para justificar una invasión. Si se la negaban, él alegaría que se le estaba insultando. Si aceptaban, habría puesto un pie legal dentro de la familia imperial. Era una jugada maestra que mostraba hasta qué punto había aprendido a manipular la política romana en su beneficio. El pueblo romano, mientras tanto, vivía en la incertidumbre. En las plazas se hablaba de Atila como si ya estuviera a las puertas de la ciudad. Los comerciantes temían que sus rutas fueran cortadas. Los campesinos que aún permanecían en sus tierras se preparaban para huir. Y los soldados, mal pagados y desmoralizados, dudaban de su capacidad para enfrentarse a aquellos jinetes que parecían surgir de la nada. El general Aecio intentaba mantener la calma. Buscaba alianzas con los visigodos, con los burgundios y con todo pueblo que pudiera aportar hombres a la defensa. Sabía que, tarde o temprano, el choque con Atila sería inevitable, y comprendía que Roma, por sí sola, no tenía la fuerza para resistirlo. El destino del imperio dependía de la capacidad de unificar bajo una misma causa a pueblos que, en el pasado, habían sido enemigos acérrimos de la ciudad eterna. Las cartas de los obispos y cronistas de la época muestran la angustia que se vivía en aquellos días. Muchos lo interpretaron como el principio del fin del mundo. La caída de Roma no sería solo una catástrofe política, sino también un signo de que la historia humana estaba llegando a su final. Esa sensación apocalíptica era alimentada por la figura de Atila, que no necesitaba pronunciar discursos, bastaba con el eco de su nombre para sembrar el pánico. En este contexto, el azote de Dios se convirtió en mucho más que un enemigo externo. Era la representación viva de la decadencia de Roma, el espejo en el que el imperio veía reflejada su impotencia. La ciudad eterna, que había destruido reinos enteros, ahora temblaba ante un hombre que venía de las estepas. Un hombre que, sin haber puesto aún un pie en Italia, ya la tenía de rodillas. El choque definitivo aún no había llegado, pero la amenaza era tan real que los romanos sabían que cada día de paz podía ser el último. Y en ese ambiente de miedo, incertidumbre y desconfianza, se preparaba el terreno para una de las batallas más decisivas de la historia antigua, la que decidiría si Roma lograría sobrevivir un poco más o si caería para siempre bajo la sombra del azote de Dios. El momento decisivo llegó. Roma no podía seguir esquivando el destino, y Atila, tras años de someter a Bizancio y aterrorizar a las provincias, dirigió finalmente su mirada hacia Occidente. El pretexto estaba servido. El asunto de Honoria, la hermana del emperador Valentiniano III, se convirtió en la excusa perfecta para reclamar tierras, poder y legitimidad. Pero más allá de esa justificación política, lo cierto es que Atila había comprendido que el imperio romano de Occidente estaba débil, dividido y a punto de caer. Era el momento de golpear. En el año 451, con un ejército que algunos cronistas calculan en cientos de miles de hombres, aunque lo cierto es que sería menor, pero igualmente temible, Atila cruzó el Rin y penetró en la Galia. Su avance fue rápido y brutal. Ciudades enteras fueron saqueadas, aldeas reducidas a cenizas y poblaciones enteras sometidas al filo de la espada. París, aún una ciudad pequeña en aquel entonces, estuvo a punto de caer y, según la tradición, solo se salvó por la resistencia encabezada por su obispo, Santa Genoveva, que alentó a la población a no rendirse. El eco del avance huno se extendió por toda Europa. Los pueblos sabían que si Atila lograba asentarse en la Galia, nada detendría su camino hacia Italia y, finalmente, hacia Roma. Fue entonces cuando el general Flavio Aecio, consciente de que no podía detenerlo solo con las fuerzas romanas, recurrió a una estrategia audaz: formar una coalición. Convenció a los visigodos de Teodorico y a los burgundios, a los francos y a otros pueblos germánicos de unirse a Roma en una alianza desesperada. Irónicamente, el imperio que durante siglos había combatido a esos pueblos ahora dependía de ellos para sobrevivir. La tensión alcanzó su clímax en los campos cataláunicos, cerca de la actual región de Champaña, en Francia. Allí, en una vasta llanura, se encontraron dos mundos enfrentados:
el imperio agonizante y sus aliados, contra el azote de Dios y su horda de jinetes implacables. La batalla que estaba a punto de librarse sería recordada como una de las más sangrientas y decisivas de la antigüedad tardía. Las crónicas describen un enfrentamiento titánico. El estruendo de los cascos de los caballos, el silbido de las flechas y los gritos de guerra retumbaron en el aire mientras miles de hombres se lanzaban unos contra otros. Atila, al frente de sus hunos, desplegó la estrategia que tantas veces había usado con éxito: movimientos rápidos, ataques con lluvia de flechas y cargas brutales para desestabilizar al enemigo. Pero esta vez se enfrentaba a algo distinto: un ejército unido, disciplinado y decidido a resistir. El choque fue devastador. Los visigodos, comandados por su rey Teodorico, lucharon con fiereza, sabiendo que de esa batalla dependía no solo Roma, sino su propia supervivencia. El propio Teodorico cayó en combate, pero su sacrificio no fue en vano. Sus tropas, enardecidas por la muerte de su rey, redoblaron sus esfuerzos y empujaron con furia contra las líneas hunas. Aecio, con su experiencia y conocimiento de las tácticas de los hunos, supo mantener la cohesión de sus fuerzas y resistir los embates iniciales. No era una batalla de velocidad, como tantas en las que Atila había triunfado, sino un enfrentamiento de desgaste, y por primera vez el azote de Dios se encontró con un rival que sabía cómo contrarrestar su terror. El campo de batalla pronto se convirtió en un mar de cadáveres. Las crónicas hablan de decenas de miles de muertos, tantos que la sangre corría como riachuelos entre la hierba. Nadie sabe con certeza cuántos perecieron aquel día, pero sí se sabe que fue una de las mayores masacres de la época. Y aunque Atila no fue derrotado de forma aplastante, tampoco logró la victoria que esperaba. En un momento crítico, cuando parecía que sus líneas podían romperse, Atila ordenó a sus hombres retirarse hacia el campamento. Allí, según algunos relatos, llegó a preparar una pira de madera, dispuesto a lanzarse al fuego para no caer prisionero en manos de sus enemigos. Esa imagen, de un hombre que prefería morir antes que ser derrotado, muestra hasta qué punto la batalla estuvo cerca de acabar con él. Sin embargo, la coalición romana visigoda no pudo aprovechar del todo la situación. La muerte de Teodorico había dejado a sus tropas sin líder, y Aecio, quizás por cálculo político, permitió que Atila se retirara en lugar de perseguirlo hasta su aniquilación. Algunos historiadores creen que Aecio temía que, si destruía por completo al ejército huno, los visigodos se volverían demasiado poderosos y se convertirían en una nueva amenaza para Roma. Así, prefirió mantener un equilibrio frágil antes que arriesgarse a crear un enemigo aún más peligroso. Lo cierto es que, aunque Atila logró escapar con vida y con parte de su ejército, la batalla de los campos cataláunicos supuso un freno a su expansión en Occidente. Por primera vez, el azote de Dios había encontrado resistencia seria. No fue derrotado, pero tampoco salió victorioso. Y ese empate sangriento sería recordado como el momento en que Roma, al borde del abismo, logró resistir un poco más. Para los romanos y sus aliados, la batalla fue celebrada como una victoria, aunque fuese parcial. Habían logrado detener a un enemigo que parecía invencible, y eso devolvió algo de esperanza a un imperio que se desmoronaba. Para Atila, en cambio, la batalla fue un golpe a su aura de invencibilidad. Aunque seguía siendo temido, ya no era visto como imparable. Y esa grieta en su leyenda tendría consecuencias en los años siguientes. El eco de la batalla se extendió por toda Europa. Los pueblos supieron que Atila podía ser detenido, aunque a un precio altísimo. Y Roma, aunque seguía tambaleándose, había conseguido retrasar lo inevitable. El azote de Dios no había dicho su última palabra, pero el enfrentamiento en los campos cataláunicos mostró que incluso los hombres más temidos tienen límites. El futuro aún guardaba sorpresas. Atila volvería a levantar su espada, y su mirada se dirigiría, ahora sí, hacia Italia y hacia la ciudad que durante siglos había gobernado el mundo. Roma temblaría de nuevo, porque el azote de Dios aún tenía cuentas pendientes. La imagen que los romanos transmitieron de Atila fue la de un demonio encarnado, un monstruo que arrasaba ciudades y sembraba terror donde quiera que pasaba. Pero si queremos comprender de verdad quién fue este hombre, debemos mirar más allá de las crónicas enemigas y explorar al ser humano que se escondía detrás del mito. Atila no solo fue un conquistador, también fue un líder con costumbres singulares, un gobernante con una visión propia del poder y un hombre envuelto en leyendas que alimentaron su figura hasta convertirlo en inmortal. Uno de los aspectos más sorprendentes de Atila era su austeridad personal.
A diferencia de muchos reyes bárbaros y gobernantes romanos que se rodeaban de lujos, banquetes fastuosos y joyas, Atila prefería la sobriedad. Comía en platos de madera, bebía en copas sencillas y vestía de forma modesta. Sus generales y jefes de clan lucían oro y piedras preciosas, pero él, el señor absoluto de los hunos, se mantenía apartado de esos excesos. Esta elección no era casual, era una forma de mostrar autoridad, de dejar claro que su poder no provenía de adornos, sino de su propia fuerza y disciplina. Los embajadores romanos que visitaron su corte quedaron impactados por esta actitud. Prisco, uno de los cronistas más citados, describió a Atila como un hombre de carácter severo, de pocas palabras, pero capaz de imponer respeto con su sola presencia. Mientras otros caudillos se entregaban a la bebida y la juerga, Atila permanecía atento, calculador, como si siempre estuviera planificando el siguiente movimiento. Esa capacidad de autocontrol era, sin duda, una de las claves de su liderazgo. En cuanto a su corte, lejos de ser un lugar caótico, estaba organizada con una sorprendente disciplina. Cada clan tenía su representante, y aunque las tensiones eran inevitables, Atila mantenía el orden con mano firme. Sus decisiones eran indiscutibles, y los castigos a la desobediencia eran rápidos y ejemplares. No dudaba en ejecutar a quien lo traicionara o desafiara, pero al mismo tiempo sabía recompensar la lealtad con generosidad. Esa mezcla de temor y respeto cimentó una autoridad incuestionable. La vida diaria de los hunos giraba en torno a los caballos. Eran, literalmente, un pueblo nacido en la silla de montar. Los niños aprendían a cabalgar desde muy pequeños, y la habilidad de disparar flechas mientras galopaban a toda velocidad era legendaria. Los caballos no eran solo animales de guerra, sino también símbolo de estatus y riqueza. Atila poseía enormes manadas, y se decía que podía movilizar en cuestión de días a miles de jinetes listos para la batalla. Esa movilidad, desconocida para los ejércitos romanos más pesados, fue uno de los secretos de su éxito. La religión de los hunos también jugó un papel importante en la figura de Atila. Creían en fuerzas invisibles, en dioses vinculados al cielo, a la tierra y al trueno. Las tormentas eran interpretadas como mensajes divinos, y cada victoria en el campo de batalla era vista como una confirmación de que los dioses estaban de su lado. En este contexto surgió la famosa leyenda de la espada de Marte. Según las crónicas, un pastor encontró enterrada una espada misteriosa y la entregó a Atila, quien la interpretó como un signo de que había sido elegido por los cielos para gobernar el mundo. Esa espada se convirtió en un símbolo de poder. Para los hunos, era la prueba de que su líder estaba destinado a la gloria. Para los romanos, en cambio, era un motivo más de temor. Si Atila portaba un arma bendecida por los dioses, ¿cómo podrían los hombres enfrentarse a él? Así, el mito se entrelazaba con la política, reforzando la imagen de invencibilidad que tanto le convenía. Pero más allá de los mitos, Atila también era un hombre con una vida privada. Tenía múltiples esposas, como era costumbre entre los hunos, y una gran cantidad de hijos. Cada matrimonio no solo respondía a razones personales, sino también políticas. Al casarse con mujeres de distintos clanes o tribus sometidas, fortalecía alianzas y aseguraba la lealtad de los jefes. Era, en cierto modo, una estrategia diplomática disfrazada de tradición. Los relatos sobre su carácter coinciden en que era un hombre de temperamento fuerte, pero no irreflexivo. Sabía controlar su ira y usarla solo cuando era necesario. Su capacidad de intimidar no provenía de explosiones descontroladas, sino de su mirada, de su silencio cargado de amenaza. Muchos afirmaban que era capaz de desarmar a un enemigo sin pronunciar una sola palabra, solo con la intensidad de sus ojos. Esa mezcla de disciplina, austeridad y dureza lo convirtió en un líder casi mítico. Para sus seguidores, era un padre protector, alguien que garantizaba botines y victorias. Para sus enemigos, era un castigo divino. Para los cronistas, un personaje que parecía salido de un relato épico. Y para la posteridad, una figura que sigue fascinando porque rompe con los moldes de su tiempo. Ni rey lujoso, ni simple bárbaro, sino algo más complejo, más enigmático. En la Europa de su época, marcada por la decadencia de Roma y la fragmentación de los pueblos germánicos, Atila representaba un nuevo modelo de poder. No construía ciudades ni imponía leyes escritas, pero tenía la capacidad de doblar a imperios enteros a su voluntad. No necesitaba coronas ni títulos para hacerse respetar. Su autoridad era absoluta porque se basaba en el miedo,
en la admiración y en el aura de un destino casi sobrenatural. Es inevitable preguntarse cómo habría cambiado la historia si Atila hubiera vivido más tiempo, si hubiera logrado conquistar Roma o establecer un imperio duradero. Quizá hoy su nombre se mencionaría al lado de César o Alejandro Magno. Sin embargo, parte de su grandeza reside en lo efímero de su reinado. Como una tormenta que arrasa y desaparece, dejó tras de sí un eco que aún retumba. Lo cierto es que Atila no fue un demonio ni un santo, sino un hombre moldeado por su tiempo, que supo usar el miedo como arma y la disciplina como escudo. Su vida privada y sus creencias nos muestran a alguien mucho más complejo que la caricatura del bárbaro destructor. Y es precisamente en esa dualidad, entre hombre y mito, entre realidad y leyenda, donde encontramos la esencia de su figura. Mientras Roma temblaba y Europa lo maldecía, sus seguidores lo veneraban como el elegido de los dioses. Y quizá ahí radique el mayor de sus misterios. ¿Fue realmente Atila un simple caudillo de las estepas, o fue, como creyeron muchos de su tiempo, el instrumento del cielo para sacudir los cimientos del mundo? Toda tormenta, por más devastadora que sea, termina por desvanecerse. Y así ocurrió también con Atila, el hombre que había hecho temblar a Roma, Bizancio y a todo un continente. Pero su final no llegó en un campo de batalla, ni bajo el filo de la espada de un enemigo. El azote de Dios murió de una forma inesperada, casi íntima, y envuelta en un misterio que, hasta hoy, sigue intrigando a los historiadores. Era el año 453. Atila se preparaba para una nueva campaña contra el Imperio Romano de Oriente. Sus planes estaban en marcha, sus hombres listos, y los rumores de un nuevo ataque ya recorrían las cortes europeas. En ese momento, cuando todo hacía pensar que aún quedaban años de terror bajo su mando, ocurrió lo impensado. Atila murió en la noche de su boda. La versión más extendida dice que se había casado con una joven llamada Ildico, probablemente de origen germánico. Durante el banquete, Atila bebió en abundancia y en la intimidad de la noche sufrió una hemorragia masiva en la nariz. Ahogado en su propia sangre, el hombre más temido del mundo expiró de manera repentina. Al amanecer, sus guardias lo encontraron muerto, y la noticia se propagó como un rayo. El azote de Dios había caído no por la espada de un enemigo, sino por el designio de la naturaleza. La ironía no pasó desapercibida. Un guerrero invencible en combate, que había sobrevivido a miles de batallas, había sido derrotado en su lecho, en una celebración. Para los romanos, aquello fue una señal de justicia divina. El cielo lo había castigado por sus atrocidades. Para los hunos, en cambio, fue una tragedia que marcó el inicio de su decadencia. El funeral de Atila fue tan extraordinario como su vida. Los hunos organizaron un ritual único. Según las crónicas, colocaron su cuerpo dentro de 3 ataúdes, uno de oro, otro de plata y otro de hierro. El oro representaba el botín de sus conquistas, la plata las riquezas que había arrancado de Bizancio y Roma, y el hierro el metal de sus armas, el símbolo de la fuerza que lo definió. Después, lo enterraron en un lugar secreto, posiblemente en algún lugar del río Tisza o del Danubio. Para asegurarse de que nadie pudiera profanar su tumba ni robar sus tesoros, los esclavos que participaron en el entierro fueron ejecutados. El secreto de la tumba de Atila se perdió con ellos, y hasta hoy sigue siendo un misterio arqueológico. Su muerte dejó un vacío enorme. Sin Atila, los hunos comenzaron a fragmentarse. Sus hijos intentaron mantener el control, pero carecían de la astucia y la autoridad de su padre. Las tribus sometidas se rebelaron, los clanes rivales recuperaron independencia, y en pocos años el imperio que Atila había construido con tanto esfuerzo se desmoronó. Fue la confirmación de que el poder del azote de Dios residía más en su persona que en las estructuras que dejó. Pero si su pueblo se desintegró, su leyenda se volvió inmortal. Los romanos lo recordaron como un castigo divino, los cristianos lo describieron como el látigo con el que Dios había flagelado a un imperio corrupto, y los pueblos germánicos lo incluyeron en sus sagas como una figura casi mítica. Con el tiempo, su nombre se convirtió en sinónimo de terror, y aún hoy, más de 1500 años después, Atila sigue evocando imágenes de destrucción y poder absoluto. La pregunta que queda abierta es, ¿qué legado dejó realmente Atila? Para algunos, fue un simple bárbaro, un destructor que arruinó ciudades sin dejar nada duradero. Para otros, fue un genio militar que supo aprovechar la debilidad de Roma y anticipó el fin de un imperio que ya estaba condenado. Y para su pueblo, fue el padre que les dio gloria y riquezas, aunque su reinado fuera breve.
Quizá lo más fascinante es la contradicción que encarna. Atila no dejó monumentos, ni leyes, ni tratados escritos. No fundó dinastías duraderas ni ciudades que lleven su nombre. Y sin embargo, dejó una huella más profunda que muchos emperadores romanos. Porque el recuerdo del miedo es a veces más poderoso que el de las construcciones. Roma dejó anfiteatros, templos y carreteras. Atila dejó el eco de un nombre que todavía nos hace estremecer. Imagina a aquellos romanos del siglo V rezando en iglesias abarrotadas, temiendo que en cualquier momento el azote de Dios apareciera con sus caballos en las puertas de la ciudad eterna. Imagina a los embajadores regresando a Constantinopla con historias de un hombre austero, severo y calculador que exigía oro a cambio de paz. Imagina a los pueblos germánicos que, durante un breve periodo, vieron en él a un líder capaz de unirlos contra un enemigo común. Todo eso es el legado de Atila, una mezcla de terror, respeto y fascinación. Y aquí, mientras cerramos este relato, surge la reflexión final. ¿Fue Atila realmente un castigo enviado por Dios, como decían los romanos? ¿O fue, más bien, el resultado inevitable de un imperio que ya se caía a pedazos? Tal vez ambas cosas. Tal vez Atila no fue más que un hombre que supo aprovechar el momento perfecto para convertir su vida en leyenda. Lo cierto es que, aunque la tormenta pasó y el sol volvió a brillar sobre Roma, nada volvió a ser igual. El eco de su nombre siguió retumbando durante generaciones, y aún hoy, cuando escuchamos a Atila, lo asociamos al poder devastador, al hombre que hizo temblar al mundo. Si esta historia te ha impresionado, si descubriste aspectos de Atila que jamás habías escuchado y quieres seguir explorando los secretos de la historia, este es el momento perfecto para que te suscribas al canal. Porque aquí seguimos desenterrando las verdades ocultas, los relatos que los libros de texto pasan por alto y las historias que cambiaron el destino del mundo. Lo que viene después será igual de apasionante y no querrás perdértelo. El azote de Dios ya no cabalga sobre Europa, pero su sombra todavía nos acompaña. Y mientras sigamos recordándolo, Atila seguirá vivo, no como un bárbaro cualquiera, sino como una de las figuras más enigmáticas y temidas de toda la historia humana.